A continuación, dará inicio a este gran evento el doctor Max Silva, quien es un ponente destacado de Brasil a nivel internacional por igual. El doctor Max Silva es abogado, presidente del capítulo de Brasil del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos, secretario general de la Comisión de Derecho Penal, secretario general de la Comisión Internacional de la Asociación Brasileña, Abogados Penalistas, representante en Brasil de la Orden de la Abogacía Colombiana, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados, director ejecutivo de la Academia Internacional de Letras Jurídicas, director de las Relaciones Internacionales de la Fundación de Santiago y Moctezuma, director de Relaciones Internacionales de la Comisión de la Mujer, abogada criminal de la ABRA-SRIMDF, asesor de Asuntos Internacional de la presidenta del Instituto Iberoamericano de Compliance, presidente del capítulo Brasil del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos, asesor internacional de la Academia de Baja California, ASE México, secretario general del capítulo Portugal de la Academia de Baja California y conferencista invitado en diversos países. Doctor, le otorgo el uso de la palabra. Muchas gracias, ilustre doctora y organizadora Giselle Caballero. É um prazer imenso ter esta oportunidade de falar neste evento jurídico que tem como tema central a questão da Ucrânia. E assim vou a ser minha ponência. Devido ao hecho de que sou o único brasileiro que está aqui presente e também para ter uma representatividade de meu idioma de Brasil, que é meu vernáculo, que é português, pido permissão para falar em português de uma forma bem clara e bem claro. Assim vou realizar minha ponência. A questão da Ucrânia é uma questão bastante delicada, que ela não envolve apenas questões de conceito de territorialidade, mas sim da questão da autonomia dos povos, que são a autonomia dos pueblos. Por que eu digo exatamente esta questão? Pelo fato de que a Ucrânia é um país soberano, possui seus próprios regramentos, possui sua história, possui sua identidade física e sua identidade populacional. A Ucrânia tem o seu direito, o povo ucraniano tem o seu direito. A Rússia tem o seu direito e a Rússia tem a sua territorialidade. Mas a territorialidade da Rússia não deve sobrepor a territorialidade da Ucrânia. Por que eu digo isso? É uma situação semelhante à questão de um vizinho. Se um vizinho está vivendo em uma determinada área, ou seja, uma pessoa, uma família mora num determinado território, aquela família ela tem o seu território, mas se surgir outras famílias ao redor, aquelas outras famílias têm os seus próprios territórios e estes devem ser respeitados. Porque o território não é apenas limites físicos, limites territoriais, mas limites de identidade daquele povo, de costumes, de pensamentos, de culturas diferentes. E o povo ucraniano não é um povo russo. Da mesma forma como o povo russo não é um povo ucraniano, ou seja, todos têm a sua própria identidade. E o que ocorreu, que fez com que esse procedimento dessa guerra da Ucrânia, que foram os motivos, que existe de fato um motivo geopolítico existente na questão da questão da Ucrânia, esse geopolítico relacionado à parte de uma possível intromissão, de um possível elemento russo de risco, ou suposto risco para a Rússia. Mas, ao longo da configuração desta guerra,
houve por ser demonstrado alguns elementos, porque aquele primeiro discurso de que a Rússia não queria que a Ucrânia ingressasse na OTAN, porque se a Ucrânia ingressasse na OTAN, a OTAN iria instalar uma base militar no território da Ucrânia e colocar mísseis na Ucrânia. Esse foi o discurso inicial. Mas depois disso, houve um discurso de que a Rússia estaria combatendo o nazismo, ou seja, neofascistas que estavam infiltrados em território ucraniano, dominando o território ucraniano. Houve esse segundo discurso. Depois houve um terceiro discurso de que o povo ucraniano era um povo russo. Ou seja, aquele povo que estava morando na Ucrânia, que toda a Ucrânia, com toda a sua história, de fato, segundo o discurso do Putin, era porque a Ucrânia é apenas um povo russo e, por isso, teria que ser dominado daquela forma. Então, observamos o quê? Uma sucessão de discursos diferentes que vão moldando o discurso de quem está ali buscando conquistar, ou seja, o discurso do invasor, daquela mesma pessoa que está invadindo, que está ali buscando invadir, capturar aquele determinado país. Discurso que era comum também naquelas épocas em que ocorriam invasões de países da América Central, da América Latina, por povos da Europa, de que aqueles povos diziam de que deveriam conquistar os países porque estariam propagando a religião, a fé para aquele determinado país, estavam buscando civilizar países que a Europa, na época passada, na época das grandes navegações, consideravam como povos primitivos. Assim, buscavam conquistar aquele povo, para aquele povo passar a ter uma cultura baseada na Europa, ou seja, baseada nos valores europeus. Para tanto, países como Holanda, Holanda, Inglaterra, Portugal, Espanha começaram a conquistar diversos países das Américas. Já o caso dos Estados Unidos, ele foi de uma maneira diferente, que foi colonizado por ingleses, ou seja, os ingleses ficaram com a América do Norte, naquela parte da América do Norte. Da mesma forma, por exemplo, como a França também participou também de conquistas antigas dos territórios ali pelo Canadá, entre outros pontos. Então, observamos aqui a questão da guerra da Ucrânia não é de fato uma guerra meramente ideológica, mas ela é uma guerra territorial, uma guerra em que o conquistador, para ele conquistar um território físico, para pegar as riquezas daquele país, dominar a parte tanto geopolítica quanto a parte política do país, a parte territorial, a parte das riquezas da Ucrânia, a Ucrânia tem riquezas especialmente relacionadas à energia nuclear, que ela possui a maior usina nuclear da Europa, e também possui Chernobyl, também, que ainda possui elementos nucleares que são bastante importantes para a Rússia. Então, a Rússia empreendeu essa escalada para buscar estas conquistas do território ucraniano para ficar com a riqueza, bem como também com o espaço, garantir a geopolítica, garantir uma maior saída para o mar ali que tem e também uma maior proximidade da Europa também, porque, de certa forma, a Ucrânia ela está vizinha de países da Europa, então ficaria mais fácil para a Rússia ter uma saída destacada para a Europa. Então, estes elementos fazem com que a conquista, o discurso do conquistador, o discurso daquela pessoa que está ali buscando conquistar, buscando dominar, ele cria discurso, cria elementos, cria justificativas para buscar o domínio de um país, para simplesmente buscar segregar aquele país de seus valores. E dessa mesma forma também eu observei de que no início do combate, o presidente da Rússia, o Putin, estava também deixando destacado de que, de certa forma, havendo um discurso que buscava um incentivo aos militares da Ucrânia, para que os militares da Ucrânia também tomassem o poder da Ucrânia, porque, segundo os elementos ali apresentados pela Rússia, até mesmo
divulgados pela grande mídia em nível internacional, ficaria mais fácil de ter uma conversa, ter um diálogo com militares da Ucrânia. Ou seja, a Rússia puder conversar melhor com militares da Ucrânia. Ou seja, houve diversos discursos que buscavam, de certa forma, suprimir a soberania de um país, suprimir a Constituição de um país, suprimir as leis de um país, suprimir os valores, a cultura e toda a parte da soberania daquele país que é a Ucrânia. Que a Ucrânia é o mesmo país que tem os mesmos direitos que a Rússia, que o Brasil, que o México, que a Colômbia, que a Venezuela, que a Argentina e qualquer outro país existente no mundo. Ou seja, todo país tem seu direito a ter sua soberania. Então, nesse sentido, finalizo minha ponência em que hablei sobre a questão da soberania de los pueblos de Ucrânia e também de outros países, e também hablei sobre os direitos do pueblo ucraniano de ter sua soberania. Muitas graças por atenção de todos. Gracias, doctor, por su disertación. Toca temas sumamente importantes y le agradecemos que haya aceptado esta invitación. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Susana Monti, quien es abogada de Argentina, representando a Argentina. Es abogada desde 1998 de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Especialista en Derecho Tributario de la UBA, mediadora, permítame un momento. Mediadora perjudicial de la provincia de Buenos Aires, directora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Moronca, Argentina, desde el año 2014, miembro del Instituto de Derecho Público Económico, CPA-CF, desde el 2001 al 2004, fecha en que pasa a ser Instituto de Derecho Tributario, miembro de la Comisión de Graduados de la Carrera de Especialización de Derecho Tributario, miembro invitado de la Comisión de Derechos Humanos, Defensa de la Defensa y Cuestiones Penitenciarias de la Federación del Colegio de Abogados, exmiembro adherente de la Asociación Argentina de Estados Fiscales, miembro invitado del Consejo para de las Relaciones Internacionales, presidenta del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos, capítulo Argentina, vicepresidente Quintana y directora de Relaciones Institucionales y directora de la Cámara de Estudios en Derecho Tributario de la Cámara Internacional de Letras Jurídicas, representante de Argentina de la Orden de la Abogacía Internacional de la Academia Jurídica de Baja California. Autora de distintos artículos de especialidad docente de la UBA, actualmente docente en la Universidad de la Marina Mercante, UDEM. Doctora, le otorgo el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Yo voy a utilizar mi tiempo de 10 minutos para decir unas palabras y darle la palabra a Debrick, que está en este momento en Kiev. En verdad, cuando comencé el análisis de cómo iba a encarar el tema de hoy 5 de marzo de 2022, quiero agradecerle, licenciada Carla Giselle Caballero Terca, presidenta del Guardián Legal de Abogados de México, por invitarme a la primera conferencia internacional virtual de Derechos Humanos 2022, análisis de la situación actual de Ucrania. Mientras preparaba la charla de hoy con este tema tan delicado, pensaba cuál es el rol que tomaría si mi análisis sería político o de derechos humanos o como mediadora. En verdad, todo esto
como soy una persona, un ser humano, se va a unir. Y vamos a hablar de esta guerra que se inició el 24 de febrero. Lo que caracteriza esta exposición ha sido la empatía que he sentido con otras personas que viven allá en Kiev o en Ucrania, y otras personas que a la distancia, me gustaría también que ellos en esta situación que están viviendo, también lo harían si me tocara a mí vivirla acá en Argentina. Por esta razón es que entendí que el único sentido de estar aquí compartiendo un tiempo con ustedes fue que de alguna forma entre todos podamos parar esto que está sucediendo. Que de alguna manera quienes estudiamos y quienes abogamos por un mundo mejor, que sea desarrollado y humano, defendamos la paz y el medio ambiente. Debemos tener presente que parar la guerra es obligación de todos. Como todos saben, este conflicto no es reciente, sino que tiene un origen histórico y varios actores en la lucha del poder que se presenta hoy en día entre la Federación de Rusia y Ucrania, pero que aparecen varios actores políticos que muchas veces vienen a determinar las conductas de las partes, tales como la OTAN, como todos saben, Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como Alianza del Atlántico. Es un organismo de carácter político y militar, y que tiene como objetivo el de garantizar la libertad y la seguridad de todos los estados que lo conforman, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Europa. Como ustedes saben, nació en plena Guerra Fría, a la luz, entre ellos, del Tratado de Washington de 1949, por el cual estos países se comprometieron a defenderse mutuamente y en caso de recibir un hipotético ataque de la entonces Unión Soviética o sus aliados. Es decir, que este conflicto por el que todos estamos realmente preocupados y angustiados tiene que ver con el conflicto de la Guerra Fría y los intereses no solo políticos, sino ciertamente económicos. Por lo tanto, lo que ahora podríamos llamar un conflicto entre dos países, Rusia y Ucrania, nos remonta a los mayores conflictos bélicos de la historia de la humanidad, las guerras mundiales, Hiroshima y Nagasaki. Además, existen otros actores, como países hay en el mundo, por lo que si bien no tienen en principio un poderío militar y armamentístico, pronto serán partes interesadas en el conflicto, o como sería en el caso de China, que sí lo tiene. Más allá de que todo conflicto bélico es repudiable, implica tomar conciencia acabada de las consecuencias que ello podría generar, y cuyos vencedores no podremos saber quiénes serán, ni vencedores de qué. Mas si podemos decir que las vidas y la calidad de vida de la población toda en el mundo, en conjunto, se vería en las peores condiciones, sumado a casi los 2 años de pandemia que ha vivido la humanidad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿queremos un mundo peor o queremos un mundo mejor? ¿Son nuestros líderes los responsables del estado actual de la vida de sus habitantes? En materia de negociación de conflictos, ya hemos estudiado que el sistema de suma cero, donde unos ganan y otros pierden, debe ser abandonado, lo mismo que la eliminación del enemigo como forma de solución de conflictos, porque históricamente se ha demostrado que ello es imposible. Es decir, la única forma de responder a un conflicto es trayendo a las partes al juego, a donde todos los actores participen y se los legitimen, que sean escuchados mediante la escucha activa con compromiso y empoderamiento, de que las partes sean quienes encuentran la solución al conflicto. Debemos unirnos como humanidad, ver al otro como igual y colaborar para la solución de los conflictos que es normal que existan, porque es parte de nuestra naturaleza. Requieren que sean asumidos con empatía y responsabilidad a la hora de resolverlos porque reconocen al otro como igual. Y en este reconocimiento del otro por esas cosas de la vida y de Internet he conocido a Dibrin, que está ahora conectado con nosotros, que vive en Kiev. Que me llamó la atención de él, no lo sé. Nos hicimos amigos en Facebook. Es una persona bien parecida, un hombre joven que trabaja, que busca verse mejor, que ama a su madre,
a su abuela fallecida que tiene hijos, que actualmente se encuentra escondido junto a otras personas en el subsuelo de un edificio. Recuerdo el día 24 de febrero donde publicó el primer video, saliendo a la calle y mostrando a la gente los autos, saliendo de la ciudad o comprando en el supermercado. Pero lo que me llamó la atención fue el silencio ensordecedor, que se olía angustia y temor de lo que iba a pasar. Esa angustia que sale de las entrañas y que se puede sentir del tono de voz de sus palabras. Realmente una situación desoladora. Es por eso que quienes podemos hablar no dejemos de hacerlo. Seguro que nos van a escuchar. Así que bueno, si les parece, les damos la palabra a Debrin, que seguramente está ahí escuchándonos. Debrin, te escuchamos. Thank you, guys. Right now I am in Kiev, and sorry that I have to speak with you in English language. Right now, just a few seconds ago, it was a big explosion here, and we are very near to the place where people are fighting. Since this war started about like 9 days, many people, they left Kiev and they are going to much more find a way to the left part, to Europe. Today, more than 1,200,000 people just passed the border from Poland, and some of them are going to Romania part. Today, in the morning, it was really very big explosions here. And actually right now, my position even also very hard. And I already sent to Susan all the videos and photographs, what I saw it. Now we are stuck in Kiev. And there is no any corridor for people to go out of the country. And there are many civilians, all civil people, they try to hide themselves in the shelter. We are trying to protect each other. And it is really very hard situation from us. Just we want to publish what is going on in Ukraine. And we are feeling ourselves really not so safe. All the time explosions, all the time the bombs and around us. And if we have time, if we have this opportunity, we try to go to out of the city. But you know, Ukrainians and Russians, they destroyed all people, can't move, not in west, not in south, not in east even. And all the time people try to find a way, and they are on foot, they are going. Weather very cold, there are so many small kids, so many babies with women. They try to find a way how to escape from here. We are really very much stuck here. We don't have food. We don't have for women and for babies pampers, and you know, also we try to find a way, a solution how we can just to live in life. Right now here -5 degrees and weather very cold, and we can't stay in outside also. On the way, people, they are making fire in barrels and they try to make them warm. But really, this is a very big tragedy. And this is a very big drama. It is from here. It is, we are in the war now, and we really feel ourselves very scared and very hard. And you know, especially for me, I don't have another chance. I will stay here till the end of the war, and I don't have any other opportunities. And thank you very much that you try to contact with me. And I'm really very, very thankful for you that you are showing all this to the world. Please, please keep in touch. We believe you. You are our sound. You are our voice. You are our
ears, our eyes. Please help to us. Here there are so many babies. Babies are dying, really. And women are, they don't have another chance. You are all mothers. You are all women. And sorry, sometimes I'm looking to the side, to another side, all people are trying to find a way how to escape from this hard situation. And really, we are very stressful. Our psychology is over. We all men try to do women, try to do babies, try to do kids, how we can just send them to other countries. Some men stayed here. Only men stay here. Kiev population 4 million. 4 million Kiev people living normally. And now in Kiev, only 200,000 people stayed. Only 200,000 people. And all of them are on the way. There is a very big tragedy in Europe. It will not stop like that. Please, just, I want whatever you can do from your side, try to help to us, try to show this to all the world. Really, we are in a very hard situation. We don't want war. We don't want war. We just want a peace. We want to live in this country safely. This is really very important for us. And whatever, if you can ask me something, I can try to... Ничего, здравствуйте, все, спасибо большое. So this is just, even people are asking what is going on there. Right now they were asking to me, because, you know, we are civilians and people thinking also like we can, no, ничего, все нормально. That they are thinking that we are some from other people. Okay, what I want to say to you, please, just we want from you all support, and thank you very much. Please save the babies, please save the women. I will be really very happy to hear from you soon. Thank you. Thank you for you. Dios los bendiga. Gracias. Estamos en contacto. Thank you, thank you. Bueno, y la verdad que te agradecemos. Y por último, quería decir que amigos, colegas y a todos los que se quieran unir, no podemos dejar que esto continúe. Exhortamos a las autoridades, a nuestros líderes, con su poder y a la humanidad a concertar la paz del mundo, porque la vida es bella. Muchísimas gracias. Doctora Monti, agradecemos su intervención, así como también la intervención que hizo el joven que expresa todo lo que está viviendo en estos momentos. Desgraciadamente, uno como humano no creemos las situaciones hasta que alguien más nos los comparte de su mismo vivir. Y son temas sumamente complejos los que toca, porque pues a veces criticamos al país donde vivimos, pero vemos que estamos mucho mejor al momento que en estos momentos está viviendo el joven. Expresa su tristeza, su dolor, y pues agradecemos esta gran intervención, doctora. Gracias a ustedes. A continuación, tengo el honor de presentar al licenciado en Historia, Luis Ángel Hernández Cuevas, quien está representando México. Es estudiante de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es director de la revista Bata, Diálogos entre Alebrijes, publicación dedicada a la discusión y divulgación de las ciencias sociales y humanidades. Es miembro del Seminario de Investigación, Cosmovisiones e Identidades Colectivas en México, del antiguo régimen a las expresiones contemporáneas, y ha participado en distintas actividades de la discusión y divulgación académicas relacionada con el fortalecimiento del perfil profesional del historiador y el científico social. Doctor, con uso de la palabra.
Muchas gracias, Giselle, muchas gracias a todos los presentes. Es un gusto poder compartir algunos comentarios y algunas observaciones críticas sobre la situación que está ocurriendo en Ucrania con juristas tan reconocidos. Siendo yo, creo, hasta donde tengo noticia, el único historiador como ponente, pues creo que era necesario que el comentario que yo brinde en los 10 minutos que se me asignaron venga desde el análisis histórico. Me gustaría comenzar mi comentario analizando los dos argumentos con los que el presidente de la Federación Rusa el 24 de febrero del presente año justificó una operación militar especial en territorio ucraniano. A través de un mensaje en cadena nacional, el primer mandatario de la Federación Rusa expuso esencialmente dos argumentos con los que él avalaba, justificaba una intervención y una invasión al territorio ucraniano. El primer argumento se basa en una cuestión de derechos humanos, o al menos así lo quiere hacer ver el gobierno ruso, pues justificándose en la misma carta de las Naciones Unidas, comentó que era una especie de responsabilidad moral que las Fuerzas Armadas rusas intervinieran en el territorio de Ucrania para proteger a la población ucraniana, perdón, a la población rusa que vive en la región de Donbass, Ucrania. El gobierno ruso denuncia que el Estado ucraniano ha hostigado y atacado a partes de la población rusa en Ucrania e incluso señala este acoso al grado de genocidio. Entonces, este es el primer argumento que ofrece la Federación Rusa para argumentarlo, ¿no? Como una especie de decir que ellos son pacificadores. El segundo argumento tiene que ver con una cuestión de seguridad nacional, y es que ellos comentan que la presencia de cierto armamento en Ucrania, que el Estado ucraniano compre armas a Estados Unidos, que Ucrania tenga la intención de unirse a la OTAN. Esto no es algo que pasó este mes, sino desde hace años que Ucrania es candidato para ingresar a esta organización, pues representan un riesgo para la integridad rusa y que por eso se justificaba su intervención. Pero hay algo más que me interesa destacar, y es que estos argumentos pareciese que tienen una dimensión histórica. Es decir, la prensa rusa y la prensa prorrusa ha tratado de hacer ver que parte de la historia y de la cultura de Ucrania se debe a Rusia, que Ucrania existe independientemente gracias a Rusia, y que de alguna forma esto es como una especie de velo moral que permitiría a Rusia intervenir libremente tanto en el territorio de Ucrania como si fuera también otro de los territorios de la extinta Unión Soviética. Y aquí lo que me interesa es revisar si esto es cierto. No me voy a detener mucho a discutir la historia de Ucrania desde la Edad Media, porque como una idea de nación y como una idea de cultura, sus antecedentes se remontan a la Edad Media, sino que me voy a remontar a un periodo previo más cercano a nuestra temporalidad, que es el periodo de la Unión Soviética. Y aquí, hablando de la Unión Soviética, me gustaría retomar el concepto de genocidio. Es cierto, porque en los mismos reportes de derechos humanos que hace la ONU anualmente, que existe una denuncia en contra del gobierno ucraniano por hacer ciertas prácticas de hostigamiento en contra de población de origen ruso en la región de Donbass. Esto viene pasando desde 2014, 2015, 2016. Hay grupos derechistas o profascistas en algunos partidos políticos de Ucrania, pero no es la mayoría, vamos, ¿no? La población rusa en Ucrania nunca ha ascendido al 9%, y los partidos fascistas de Ucrania no ocupan muchas posiciones en los gobiernos locales y en las diputaciones de Ucrania. Lo que sí ha ocurrido son otros tipos de genocidios en contra de la población ucraniana históricamente. Si nosotros ubicamos a Ucrania en el mapa, se darán cuenta que está justo en medio de los territorios de Europa Occidental y Rusia. Y por mucho tiempo Ucrania fue la puerta de entrada de materias primas, de personas, de migrantes europeos a Rusia. En el tiempo de la Unión Soviética,
los distintos regímenes soviéticos, sobre todo el stalinista, promovieron ciertas limpiezas étnicas en la región ucraniana. Tenemos algunas primeras limpiezas étnicas que van a tratar de aniquilar, matar a la población polaca y alemana en Ucrania. Esto es un hecho que ha documentado el historiador Paul Otto, es un investigador independiente de Europa Occidental. Y posteriormente también hubo limpiezas étnicas en contra de los ucranianos. Por mucho tiempo en la historia de Rusia, los rusos han considerado a los ucranianos como una sociedad o una cultura inferior. El historiador Olev Ilinsky nos habla de cómo desde el periodo zarista los filósofos rusos decían que los ucranianos tenían una cultura inferior, que tenían una cultura que no debería de ser considerada dentro de la historia de la nación rusa, y estas justificaciones filosóficas e históricas dieron un aval para que se implementaran medidas políticas en contra de la población ucraniana. Podemos hablar de un sinfín de genocidios que ocurrieron en el periodo de la Unión Soviética dentro de ese gran territorio. Hay uno un poco más o menos reconocido o ampliamente estudiado que fue lo que pasó en Holodomor, una región de Ucrania, que pues el régimen soviético literalmente dejó desprotegida a la población y dejó que pasara en una hambruna que cobró la vida de varios millones de ucranianos. El gobierno ruso, el gobierno soviético, por lo menos desde hace 50 años, ha tratado de asesinar a los líderes separatistas ucranianos, a los líderes independentistas ucranianos. Es decir, esta pelea entre Ucrania y Rusia no es novedosa, ¿no? Y no es novedoso que Ucrania sea atacado por Rusia y que se busque invisibilizar su historia y su cultura. Yuri Yasanov es un historiador que se ha dado a la tarea de recolectar y hacer un trabajo sobre cómo se ha escrito la historia rusa. Eso nos demuestra que, de la historia ucraniana, eso nos demuestra que Ucrania siempre ha tenido, una historia, como lo comentaba, desde la Edad Media. Y hay otro historiador que me llama especial atención, que se llama Steven Belichenko, y él hace un análisis bien interesante, y es que, por ejemplo, muchos de los productos que consumimos hoy normalmente como series, cines, películas, novelas, lo que ustedes quieran, en Ucrania no se traducen al ucraniano, se traducen al ruso. Esto tiene un significado especial porque es como si estuvieras diciéndole a alguien que su lengua no cuenta como una lengua para transferir conocimientos, ¿no? Por mucho tiempo la cultura ucraniana y el pueblo ucraniano ha sido invisibilizado, se le ha negado el tener una propia historia, se le ha negado tener una propia cultura, ha sido víctimas de genocidio. Y lo que quiero llegar con esto en esta reflexión es que Ucrania tiene un derecho legítimo a la defensa. Estas acusaciones que hace Rusia sobre que los ucranianos se están armando con armamento estadounidense, de que quieren entrar a la OTAN, es cierto. Ucrania ha comprado armas a Estados Unidos, ha querido entrar a la OTAN, pero hay un motivo, y es que históricamente ha sido atacado por Rusia y que no es un hecho que ha ocurrido este año, sino que lleva pasando por lo menos un siglo. Y es completamente entendible que un pueblo que tiene su propia cultura, su propia historia y por ende su propio derecho a la soberanía, también quiera ejercer su propio derecho a la legítima defensa. Pero recuperando la idea de genocidios y de que Ucrania también ha tenido o ha hecho estas prácticas genocidas en contra de la población rusa, que repito, están registradas por la misma ONU, pues también nos demuestran que en la guerra no hay ni buenos ni malos, solo hay perdedores, y en este caso los perdedores es la población civil que se encuentra en un fuego cruzado. Rusia está haciendo ver que su guerra no es contra Ucrania, es contra la OTAN y contra las potencias occidentales. Por su parte, Estados Unidos y la OTAN quieren hacer ver que la guerra es por Ucrania, cuando en realidad es una guerra contra Rusia. Y entonces la población civil ucraniana se queda en medio de un fuego cruzado, se queda en medio de buenas intenciones en donde
En realidad nadie se detiene a pensar en su identidad, en su valor cultural, en sus derechos humanos, etcétera, etcétera. Había preparado un comentario final para cerrar la disertación que inicia con la pregunta: ¿quiénes pelean en la guerra de Ucrania? ¿No? Y los que pelean en la guerra de Ucrania actual son jóvenes rusos, por ejemplo, ¿no? Muchachos que yo creo apenas acaban de terminar su carrera militar, que el gobierno ruso los mandó a pelear diciéndoles que solo iba a ser un ejercicio de maniobra militar, pero que en realidad hoy se han topado que el pueblo ucraniano va a resistir a la lucha y que no se trata de una simple maniobra, ¿no? También luchan padres de familia ucranianos, obreros, campesinos, familiares, e incluso se ha discutido si van a pelear los países de Europa. Hace no mucho hubo una discusión en el Parlamento español en donde se decía, ¿por qué los españoles, porque España es parte de la OTAN, tendrían que pelear en una guerra en donde pues cultural e históricamente no tiene nada que ver, ¿no? Y eso es bien interesante porque si se uniesen otros países a la guerra, implican que más humanos, porque somos humanos, van a pelear en una guerra que en realidad no debería de existir y que tiene como contexto la invisibilización de una cultura. Un diputado español no argumentaba ante el Parlamento que él no le veía sentido que los españoles pelearan en Ucrania, no porque no se solidarizaran con ellos, sino porque un padre de familia español tendría que ir a pelear a Ucrania, ¿no? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos cuando hay una guerra. ¿Por qué tendríamos que ir a pelear cuando se supone que debe de haber un marco legal que proteja, y de hecho a grado internacional, y que evite estos hechos? Me gustaría finalizar diciendo que Ucrania tiene su propia historia, su propia cultura, su propia soberanía, y no le debe nada a Rusia. Gracias por el tiempo y por la consideración. Tu micrófono. Gracias. Agradecemos tu intervención, ya que es muy importante como humanos conocer los puntos históricos que permiten conocer más a fondo los hechos que se están viviendo en la actualidad. Así que pues en estos tipos de eventos muchas veces es importante tomar el punto de vista de un historiador y de diferentes puntos de vista, tanto jurídicos, de protección de derechos humanos, también de medios de comunicación. Así que te agradecemos nuevamente tu intervención. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Fernando Carvajal, representando al país de Argentina, quien es magíster, quien es embajador para la paz, status SCOSOC 1, oriundo por la Patagonia Argentina, profesor universitario, contador público nacional, diplomado en educación superior, posgrados en especialista de manager tecnológico y maestría en educación de entornos virtuales, investigador, extensionista universitario, académico de número de la Academia Cultural de Guaraní de Paraguay, director general del Observatorio Cultural, investigativo y multidisciplinario para Latinoamérica y el Caribe, asesor de agencias de desarrollo, incubadoras, observatorios y laboratorios emprendedores, capacitador, conferencista internacional y escritor de 10 libros temáticos de clúster, emprendimiento y educación emprendedora, miembro colaborador de la red de científicas e investigadores en Europa. Doctor, le otorgo el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, un placer para mí estar acá en esta primera conferencia virtual de Derechos Humanos 2022, análisis de la situación actual de Ucrania. Y obviamente muchas gracias a la presidenta Giselle Caballero y a todo su equipo por la invitación. Bueno, la verdad que muy conmovido por toda la información, la riqueza, ¿no es cierto?, del conocimiento de los doctores que me antecedieron. Y la verdad que, bueno,
quisiera resaltar en 3 puntos, sin redundar mucho sobre las cuestiones que se hablaron y que realmente son necesarias, ¿no es cierto? Ante todo, quiero, como ciudadano del mundo, quiero repudiar las declaraciones de guerra manifestadas en estos 10 días que viene sufriendo Ucrania, ¿no es cierto? Que esto nos atrasa como ser humano en este proceso de evolución, y que además solidarizarme no solamente con los ciudadanos de Ucrania, sino también con los ciudadanos rusos, que muchas veces, como manifestaban, hay soldados rusos que no saben a dónde van, o muchos que se rindieron llorando, viendo situaciones a quienes invadían y cuántos niños salían de esos edificios. Así que mi solidaridad para toda esa zona de conflicto y todos aquellos límites, ¿no es cierto?, que se dan. Como bien saben ustedes, quien hace la guerra olvida a la humanidad. Entonces condenamos todas esas personas oportunistas en lo político, en lo social y en lo económico. Obviamente que apelamos al diálogo permanente, a los líderes, a los representantes, a los influencers hoy en día que están tan de moda, y que los invitamos a hacer un alto al fuego, ¿no es cierto? Entre todos creo que podemos manifestar un poco la tolerancia, la reflexión, la paz, la prudencia sobre todo, y la empatía necesaria para que podamos entre todos comprometernos, ¿sí? Por ahí yo desde acá de la Patagonia Austral, que a veces en distancia parece muy lejos, pero está muy cercano a todas estas cuestiones que directa o indirectamente nos afectan a todos. Pero bueno, siempre con una mentalidad abierta y basándonos en que estas cuestiones nucleares o de estos reactores, que son 6 reactores nucleares que nos tienen en vilo, no solamente a Ucrania y no solamente a Europa, sino a todos los continentes. Por otro lado, otro punto de vista es el tema normativo, que no me voy a detener, pero creo que es importante reflejarlo. En estos 10 días se ha violado los principios básicos de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y el derecho internacional. También no nos olvidemos que en 2010 también hubieron convenciones para la prohibición de bombas de racimos, de las cuales fueron también utilizadas en estos días atrás, y entre otras cuestiones, ataques a centros nucleares, crímenes de guerra, ¿sí? Entonces, de manera que vemos que no solamente se incumple, sino que también esta normativa fueron firmados, por ejemplo, el artículo 13 del Estatuto de la Corte Penal Internacional juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, a genocidios, que manifestaba también el colega anterior. Hay tratados firmados por Rusia y Ucrania para prevención y sanción del delito de genocidio, y también bueno, esta manera de invadir de Rusia en forma ilícita, con un perjuicio no solamente a una planta nuclear y teniendo en vilo a Europa, sino a todo el continente, ¿no es cierto? También reflejar que se habló también sobre el uso de defensa legítima por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que también permite que Ucrania pueda ser partícipe de otros países en esta ayuda, ¿no es cierto?, comunitaria. Bueno, más que eso, la verdad que tenemos todos los matices incorporados, y no me quiero olvidar tampoco de las violaciones de libertad de expresión sufridas por varios periodistas, fuera de que, bueno, están incomunicados, y que también, más que nada, también los obligan a no decir la palabra invasión. Así que esa violación, la violación a la propiedad privada, la violación al derecho de la vida, tienen todo en este segundo punto de la ley que debemos reflejar, ¿no es cierto? Y en cuanto a la actualización, quería manifestar que esto también, en el ámbito que me compete, que justamente es la economía, vemos que si ya veníamos de una recesión mundial, la crisis económica ha profundizado lo que es la inflación. Hoy vemos en Europa y en Rusia mismo cómo va aumentando todo el tema del gas, del petróleo, de elementos fundamentales y los que más se utilizan, ¿no es cierto?, que son fertilizantes, granos, servicios, el precio que se disparó del petróleo, el aumento de la inseguridad, y bueno, y lo que manifestábamos sobre la crisis humanitaria y la recesión mundial, ¿no es cierto? Esto nos lleva seguramente a una nueva reestructura de un sistema internacional, que debemos sentarnos y debemos repensar seguramente nuestras organizaciones internacionales, de que el mundo sabe, gracias a las redes sociales también, que por ahí la manera de intervención fue muy
lenta en este proceso y produjo también todas estas cuestiones que realmente vemos niños, adultos, madres saliendo. Hoy estaba mirando las noticias y llevaban 1.300.000 de refugiados a los países limítrofes de Ucrania. Así que toda mi solidaridad por ello. Y por el último punto quisiera hacer hincapié también en cuestiones positivas de las buenas prácticas que se vienen llevando y que realmente el mundo en su mayoría creo que somos solidarios. Entonces, también resaltar este trabajo de los cascos blancos que están enviando los países, el trabajo diplomático y de países también comprometidos de la región, como veo Polonia, Rumania, las embajadas que están trabajando con centros comunitarios, voluntarios, y seguramente también esto ayuda como a las redes sociales en su información más actualizada, como pasaba recién esta persona hablando de desde la zona de conflicto, contándonos el día a día, ¿no es cierto? Por último, quería destacar a una persona que venimos trabajando en otros ámbitos, él es de Reino Unido, se llama Rory Moore, y que además de ser reconocido por el primer ministro por algunas aplicaciones realizadas y que llevó a cabo en 40 países aproximadamente, la verdad que está trabajando con 3 organizaciones globales y además de ser destacado en Naciones Unidas y también en organizaciones de cooperación de desarrollo económico, hoy se centraron ahí en Reino Unido a poder avanzar mediante influencia, mediante presión y participar del Parlamento y del gobierno para que se hagan más flexibles las normas y el visado para los que huyen de la guerra. Entonces esto también es un punto de inflexión para marcar la diferencia, ojalá que le vaya bien, y nos mantenemos actualizados para todo el apoyo también desde Latinoamérica y el Caribe a todas estas personas que están huyendo de la guerra. Así que bueno, estos también son las fortalezas humanas que no nos separan, que no hay límites, que trabajamos sin fronteras como estamos haciendo ahora y que debemos continuar para tener un mundo mejor. Muchas gracias y un gran saludo desde la Patagonia Argentina. Doctor, agradecemos su disertación en este tiempo. Como siempre, es un gran honor escuchar sus puntos de vista en temas relacionados a derechos humanos. Gracias. Para finalizar este magno evento, tengo el honor de presentar a la doctora Silvia Angélica Barajas Miranda, quien nos representa a nuestro país, México. Es licenciada en Comunicación Gráfica, ha cursado 8 diplomados en docencia, investigación áreas relacionadas a la comunicación virtual y más de 60 cursos de actualización y capacitación en la área docente, educativa, psicológica, bioética, estudios de género, tutoría, diseño y comunicación visual. Realiza investigaciones sobre derechos humanos y de colonialidad. Ha participado como investigador y ponente en el proyecto Formación Integral de Entidades de la UNAM, Seminario de Análisis sobre las Prácticas Educativas para la Formación Integral, Departamento de Formación y Actualización del Personal Académico para la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es ponente nacional e internacional. Doctora, le otorgo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación con tan honorables personalidades que ya hemos coincidido en algún otro evento. Los puntos de vista. Pues yo fui invitada por uno de los participantes pues más destacados de Guardián Legal Abogados, que es la doctora Nayeli Santos, que el día de hoy no nos pudo acompañar por otra actividad académica que tenía. Yo la conozco a ella porque pues fue uno de mis profesores en el doctorado en Derechos Humanos, en Cultura en Derechos Humanos. Y bueno, pues yo le comentaba que, bueno, mi expertise no es geopolítica o historia particularmente, pero bueno, tengo alguna experiencia sobre todo en cuestiones relacionadas a medios masivos de comunicación. Mi oferta fue justamente, pues, por eso pedí estar hasta el final,
porque me interesaba mucho ver estos puntos de vista y hacer la relación a pues este acceso a la información que tenemos, sobre todo aquellos que estamos lejos geográficamente del conflicto. Terrible nunca es justa, y sabemos perfectamente que pues siempre responde a actores políticos y económicos muy lejanos de la población y que finalmente es quien sufre consecuencias. Comenzar ya para digamos, globalizar toda esta información con unas citas que me llamaron mucho la atención de dos personajes pues muy involucrados con las cuestiones de la de comunicación. Una es, con una hábil manipulación de la prensa, se puede hacer que la víctima parezca un criminal, el criminal parezca una víctima. Malcolm X. Y tengo una maravillosa que es de uno de los comunicólogos estudiosos de la ciencia de la comunicación ascendientes, todavía vivo afortunadamente, que es Noam Chomsky, que dice: el propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien formar a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo y dominante. A mí me preocupa mucho. Ayer he estado muy activa en redes sociales, que bueno, son los medios de difusión de pensamiento que tenemos acceso inmediato, pues tratando de difundir información, sobre todo invitando al pensamiento crítico y al análisis profundo y crítico de los fenómenos, particularmente de este. Y bueno, me encontré con que Facebook comenzó a bloquear todo aquello, todas aquellas notas, todas aquellas investigaciones que invitaran a reflexionar a profundidad sobre este fenómeno y que no fueran abiertamente contrasoviéticas, ¿no? Entonces me empezaron a aparecer leyendas en donde decía: no se puede compartir su contenido porque este contenido es prosoviético, ¿no? Y con una amenaza de que me iban a bloquear las cuentas de Facebook, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, más que una evaluación, en mi caso, más que una evaluación de un conflicto tan complejo, cuyas aristas históricas nos acaban de explicar magistralmente en tan corto tiempo, habría que ver que la visión de un fenómeno de esta naturaleza ante los ojos del mundo tiene justamente todas estas vertientes y estas aristas históricas, geopolíticas, económicas, altamente complejas. Yo pensaría que actualmente hay un término que se acuñó no tiene tanto tiempo, que es infodemia. Estamos padeciendo actualmente justamente un flagelo de desinformación o de información tergiversada. Sabemos perfectamente, la historia la escriben los vencedores, y quien posee los medios es poseedor de la verdad, por lo menos de la verdad que nos hacen ver y nos hacen saber. Ayer hubo una nota, antier una nota muy dramática de este ataque a una central nuclear, ¿no? Hablando el presidente, que por cierto parece ser que ya se fue a Polonia, del presidente de Ucrania, en donde decía que jamás habían sido bombardeadas las centrales nucleares, cuando hace poco los israelíes justamente bombardearon centrales nucleares, ¿no? Tenemos esta tendencia de los medios a presentar una realidad que no es fáctica o como fáctica, una realidad orwelliana, ¿no? En donde ellos deciden quién es el héroe y quién es el villano, ¿no? Creo que aquí tenemos un problema de discurso de enajenación parcial y subjetivo que se ha venido permeando cada vez de manera más importante en la repetición. Recordemos, ¿no? Hay refranes populares que dicen: repite una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, muy permeado en el discurso académico, ¿no? Ciertas tendencias del lenguaje de odio que se repiten hasta que se convierten en verdaderas. Ayer estaba igual, me puse, bueno, tengo una semana investigando para poder hacer una participación aquí más o menos aportativa, en donde me encontré, por ejemplo, en noticias de países europeos, entre ellos la BBC de Londres, en donde los periodistas argumentan que lo grave es que son blancos de ojos azules, ¿no? Que no son los refugiados sirios. El problema son blancos, son niños blancos de ojos azules.
El problema es que no son refugiados y gente que están atacando de países en vías de desarrollo. Y por supuesto no son los refugiados sirios, son importantes porque son blancos y son de ojos azules, ¿no? Entonces, este lenguaje de odio que da una visión pues absolutamente facciosa de la realidad, se permea, insisto y repito el término, en este pensamiento de las personas que no tienen acceso a otros medios de información. A mí me es muy preocupante pensar que haya personas, por ejemplo, en nuestro país, México, mi querido país, que estén pensando que efectivamente nosotros debemos de mandar armamento, pero además armamento que no tenemos y que además no nos corresponde. En vez de pensar que se manda ayuda humanitaria, que se debe pugnar por las soluciones diplomáticas hasta donde sea posible, a través de los cuerpos y los órganos que existen con esa finalidad. Escuchar cómo cada vez se extiende este pensamiento, ¿no? Eso, por supuesto, es absolutamente preocupante. Yo creería que en realidad esta infodemia propiciada por estos medios masivos de información o de divulgación, que no de comunicación, porque no existe ninguna retroalimentación, es un proceso totalmente unidireccional y dialéctico, que no dialógico, empieza a determinar todas estas tendencias, ¿no? No hay, yo insisto, ¿no? Habrá que pugnar por esta no satanización, sino por acceder a medios informativos, probablemente alternativos, que pudieran darnos una visión. Nosotros estamos muy lejos geográficamente, pero todos estamos en el entendido de que para que haya justicia, la justicia tiene que ser para todos. Que los derechos humanos no son privativos de una raza o no son privativos de una etnia, sino que son privativos de cualquier individuo habitante de este planeta. Y que con esa visión humanista, incluso yo hablaría de esa visión ecologista, tendríamos que abordar estos problemas con el fin de poder incidir en la pequeña medida que podamos, ¿no? Yo soy académica de tiempo completo, soy catedrático de tiempo completo en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM e investigadora. Comentó la chica que nos apoya con la organización, hago estudios sobre pensamiento decolonial, y pensaría que justamente desde el ámbito de la educación tendríamos que tener un grado altísimo de responsabilidad para incidir primero que nada en promover el pensamiento crítico, en impulsar la consulta de medios alternativos y dotar de herramientas de discernimiento críticas y objetivas para la selección y abordaje de la información. Tendríamos que exigir una ética del periodismo y de los medios. La información debe ser objetiva e imparcial en la medida de lo posible. La nota informativa no es opinión personal o no debería de serlo, como en el caso de los editorialistas. Hay que hacer una clara diferenciación. Mi postura personal está permeada de subjetividad, está permeada hasta de inconsciente colectivo. Lo fáctico es aquello que tenemos basado en lo que observamos como realidad tangible. Habría que tratar de incidir en la legislación, reglamentación y regulación, someter al escrutinio a aquellos medios de comunicación que están utilizando estos foros para crear estas ideologías de odio, que finalmente es lo que subyace, ¿no? La ponencia pasada, que me hicieron favor de dejarme participar, citaba yo a Judith Butler, ¿no? La extraordinaria filósofa norteamericana, que tiene todo un tratado en términos de cómo esta manipulación de la realidad objetiva trae como consecuencia que al parecer hay vidas que merecen ser lloradas y vidas que merecen ser respetadas y otras no. Entonces pareciera ser que las 20 y tantas invasiones que les debemos a Bush, que les debemos a Obama, que le dieron un premio Nobel, que le debemos a Clinton, no son importantes, nunca fueron tiranos, nunca fueron dictadores y nunca fueron genocidas. Entonces, yo creo que, insisto, el fenómeno de la observancia de una invasión bélica con todo su trasfondo histórico nunca será válido y no hay ganadores en la realidad. Pero por otro lado, la observación del fenómeno histórico basado en hechos objetivos trae como consecuencia poder trabajar sobre abatir estos discursos de odio, racistas, xenofóbicos. A nosotros hace poco una diplomática ucraniana nos dijo prácticamente república tamalera, ¿no?
ese pensamiento racista y xenofóbico que está permeado en el inconsciente colectivo de tantos pueblos, ¿no? Cuando mandó una carta pidiendo armamento, no pude evitar pensar, yo le contestaría, embajadora, bienvenida, toda la solidaridad, no le podemos dar armas porque en México nos peleamos a tamalazos, ¿no? Entonces, perdón la ironía, pero es que es una cuestión sumamente violenta. Pero lo que subyace es lo mismo. Lo que subyace es exactamente lo mismo y es sobre las bases y el andamiaje que tendríamos que trabajar. Mucho cuidado con los medios. Yo pensaría que hay que buscar medios objetivos. Yo encontré un articulista londinense, ya con eso cierro mi participación. Me puse a leer investigaciones de él y me pareció muy interesante y muy fiable. Él se llama Richard Medhurst. Él está justamente ahí en los alrededores de la central nuclear, cubriendo la nota, y él argumenta que no hay tal bombardeo para hacer explotar una central nuclear, que habría que investigar, que incluso hay, por supuesto que hay separatistas, fundamentalistas, por supuesto antisoviéticos, y que efectivamente existe una práctica de utilizar escudos humanos. Entonces no hay buenos y malos en una guerra, no hay buenos y malos, todo es pérdida. Les agradezco muchísimo, de verdad, haberme escuchado. Son extraordinarios, estoy conmovida. Yo también estuve a punto de llorar como Susana. Tuve muchas ganas de estar ahí, ¿no? Y solidarizarme, pero vamos a tratar de ser objetivos. En una guerra no hay buenos y malos y no hay ganadores, siempre hay perdedores. Muchísimas gracias. Doctora Silvia, es un honor para nosotros escuchar y aprender de sus conocimientos, un aprendizaje nuevo, temas derechos humanos que a gran profundidad realiza sus análisis. Y para finalizar este magno evento, no queda más que agradecerles a todos los que nos acompañan de diversos países. Es importante realizar este tipo de eventos para conocer los puntos de vista que se dan dependiendo de las situaciones de análisis, como lo mencioné anteriormente, tanto históricos, jurídicos, de derechos humanos, académicos, educativos, para poder comprender las situaciones que se viven en la actualidad. Cada país tiene diversas necesidades. Cada país sufre igual como de derechos humanos, como lo estamos viendo en estos momentos. Sin embargo, esta situación es muy conmovedora para nosotros. En nombre de Guardián Legal Abogados, damos por terminado esta primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos. La doctora Nayeli Santos González, quien es la fundadora de Guardián Legal Abogados, les agradece a cada uno de todos ustedes por aceptar esta invitación. Yo, Giselle Caballero, que soy la presidenta de Guardián Legal Abogados, les agradezco igualmente la aceptación. Espero que en próximos proyectos puedan seguir participando y analizaremos continuamente situaciones de diversas problemáticas a nivel internacional. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan excelente tarde, excelente noche en diversos países que nos están escuchando. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.